Click and Plug. Hola amigos, nos encontramos muy contentos de iniciar esta nueva etapa llamada Click and Plug, donde el propósito es informar a la población sobre las tendencias tecnológicas y transmitir nuestro conocimiento con respecto al área de tecnología. Es muy grato para mí estar acompañado de mi amigo, mi hermano, David Mendoza. Mucho gusto, Pepín, aquí andamos. Cuéntanos un poco de tu trayectoria, David. Bueno, pues más o menos tenemos unos 20, 22 años de trabajando en lo que es la informática, tanto un poco de programación como todo lo referente a los hardware, ¿no? Pero pues sí queremos que nuestros compañeros, amigos que nos están viendo tengan un poquito más de conocimiento en cuanto a los últimos avances tecnológicos, ¿verdad? Y puedan tomar las mejores decisiones, ya sea para su trabajo, para su escuela. Y bueno, pues esperamos que este videoclip pueda ser de todo agrado para ustedes. Muy bien amigos, su servidor también lleva una trayectoria de 15 años dedicándose al área de tecnologías y también me encuentro muy feliz de iniciar esta nueva etapa. Agradezco también a mis amigos que se encuentran detrás de esta lente, como lo son Juan Carlos Ramírez, encargado de cámaras, y Michelle Morales, de edición de video. Me siento muy contento de estar trabajando de la mano con todos ellos. Es muy grato para mí iniciar esta temporada. Entonces vamos a comenzar. Comenzamos, bueno. Nuestro primer documental es ¿qué computadora debo elegir a la hora de comprarla? Bueno, en base a esto, mi estimado David, debemos de preguntarnos primero ¿para qué la vamos a necesitar? Así es. Eso es lo más correcto para poder tomar una decisión, ya que en base a los requerimientos de nuestras necesidades podemos detectar cuál computadora va a ser la indicada. Así es. Sí, un ejemplo, tenemos al usuario doméstico o el estudiante que únicamente necesita crear documentos, navegar por internet y mantenerse seguro en su navegación. Así es. Entonces, por tal motivo, nosotros denominamos a este tipo de equipos como básico. Un usuario debe definir su computadora en base al uso, y en este caso sería el básico. Bueno, para poder saber qué equipo es el que necesitamos y no dejarnos guiar tan solo por el vendedor, es muy importante conocer un poquito o investigar un poquito más sobre cuestiones de procesadores y memoria RAM. No es lo único que hay que tomar en cuenta, ya que a la hora de que nos topamos con nuestro vendedor, él siempre va a tratar de vendernos el equipo que mejor le convenga a él por el margen de comisión que va a percibir, ¿no? Muchas veces no es el ideal, pero es porque el vendedor va a recibir la comisión. Exactamente. Entonces, nosotros debemos tomar nuestra decisión en base a las características del equipo que vamos a ocupar. Es muy importante tomar en cuenta el procesador, la memoria RAM y el disco duro, porque son el almacenamiento, el corazón del equipo y su procesamiento de información, ¿no? Sí. Al tener un buen procesador, nuestro equipo va a tener un mejor desempeño. Una mejor rapidez. Así es. Muchas veces tenemos la idea equivocada que la memoria RAM es la que nos va a dar la velocidad del equipo. Entonces, eso es una idea muy equivocada. La memoria RAM no da velocidad del equipo, es el procesador. Y otro factor externo que sería el disco duro. Así es. Sí, es un accesorio que le permitiría al equipo tener un mejor o un desempeño lento, ¿no? Así es. Entonces, para estos equipos básicos nosotros tomamos en cuenta que el procesador debe de ser de 1.6 GHz hasta 2 GHz como un equipo básico, para poder obtener un mejor desempeño en tu navegador.
si eres de las personas que les gusta tener muchas ventanas de navegador abiertas, pues al tener un mejor procesador puedes tener múltiples ventanas abiertas. Más sin embargo, si seleccionas un equipo que tenga un procesador a 1.6 GHz, puedes tener hasta 3 o 4 ventanas abiertas, que es lo más recomendable. Así es, la velocidad no es la misma, precisamente como dice el compañero, ¿verdad? Entre mejor sea el procesador, más rápido vamos a poder trabajar con el equipo, cerrar, abrir ventanas y realizar varias tareas a la vez. Es ahí muy importante lo que acaba de comentar, compañero. Así es, entonces a la hora de tomar en cuenta la recomendación del vendedor, lo primero que le debemos de preguntar es el procesador, definitivamente, no la memoria RAM. Después seguiría el factor que es el almacenamiento. El almacenamiento es la pieza o el disco duro que nos va a permitir almacenar nuestra información. Así es. Tenemos diferentes capacidades en el mercado que pueden ser desde 500 gigas hasta 1 terabyte y ahorita ya hay mucho más, ¿no? Sí, definitivamente. Entre mayor sea la capacidad, más adelante vamos a enseñar cómo poder desfragmentar el disco, ¿verdad? O particionarlo, mejor dicho, para que tenga una mayor velocidad, porque lo único que arranca es la unidad C, y hacer el disco más rápido. Vamos a dar varias ideas más adelante, pero efectivamente el segundo paso sería el disco duro. Efectivamente, amigo, porque el disco duro nos va a permitir almacenar cierta cantidad de información, ¿no? Entonces, si nosotros escogemos un disco duro pequeño, hablando de 500 gigas, pues nuestro límite de información es menor a uno de 1 terabyte, que son 1000 gigas aproximadamente. Entonces, también existen discos duros de 2, 3 o hasta más terabytes, pero en el mercado es muy difícil conseguirlos. Así es. Tampoco es tan recomendable tener un disco de unos 4 o 5 terabytes, porque a la hora de que nosotros querramos asegurar nuestra información, el respaldo va a ser un problema. Va a ser muy grande, definitivamente. Así es. Entonces tiene que ser un disco más o menos de un tera aproximadamente. ¿Por qué? Porque Office automáticamente ya se carga bastante información, así como archivos, por ejemplo, de AutoCAD, que son los que usan los famosos arquitectos y usan en las escuelas, rápidamente llenan el disco. Entonces eso hace también que la capacidad vaya bajando, la velocidad, y por eso tenemos que tener en cuenta que los discos duros tienen que ser de una capacidad importante. En este caso, como acaba de mencionar el compañero. Es correcto. Entonces, dado las circunstancias que acabamos de explicar, vamos al siguiente nivel, que sería pues el nivel intermedio. El nivel intermedio estamos catalogando que son equipos que tienen un procesador de 2 GHz a 3. Y aquí ya entran los que son la línea Pentium o Core. Sí. ¿Sí? Entonces, para que nosotros podamos definir si vamos a caer en el nivel intermedio, debemos de tomar en cuenta los programas que vamos a utilizar. En este caso, para un contador, estamos hablando que su paquetería básica es la que tiene para crear documentos, hojas de cálculos y presentaciones. Así es. Pero si el contador necesita una paquetería administrativa, que ya son los famosos software contables, entonces ya debe de considerarse esta categoría como intermedio. Es muy importante esto porque el procesador va a recibir mayor carga, porque las paqueterías contables manejan muchos módulos. Sí. Y a su vez se interconectan hacia las bases de datos y a su vez también interactúan con las paqueterías de documentos. Entonces es importante ya considerar un equipo que sea mayor a 2.5 GHz. Puede haber equipos que tengan 2.3, no hay ningún problema, todavía se puede desenvolver el equipo óptimamente. Pero sí es importante considerar que si todavía a este equipo se van a conectar otras computadoras, entonces ya tendríamos que caer en otra categoría más alta. Pero por lo mientras, para explicar lo que es la categoría intermedia, es básicamente un procesador de 2 GHz a 3.
y considerar una memoria RAM óptima mínimo de 8 GB. Sí, mínimo. Sí, porque la memoria RAM es el apoyo del procesador, no indica la velocidad del equipo como tal, sino le sirve de desahogo al procesador para poder tener todas las actividades que se le está mandando en ese momento. Así es. Sí. Entonces es muy importante considerar esto si estamos ya en esta categoría, y su almacenamiento mínimo de 1 terabyte. ¿Por qué? Porque normalmente se crean mayores archivos a la hora de que interactúan las bases de datos y todo esto, se crean temporales. Entonces es muy importante considerar esta información. Así es. ¿Sí? ¿Algún comentario que quieras radicar en esto? Bueno, nada más, en este caso estamos hablando ya de personas que tienen necesidad de una computadora, manejar algún tipo de programa. No estamos hablando de las escuelas, vamos a hablar de profesores, de contadores, de alguna empresa que quiera llevar precisamente alguna estadística y comprar un software. Ya necesitan una computadora un poquito más rebuscada que la que mencionamos la primera vez, ¿eh? Es correcto, así es. Vamos a pasar Entonces pasamos a la última categoría, que ya sería el nivel alto, que ya es el nivel donde estamos manejando procesadores de 3 GHz hacia arriba. Sí. Y en esta categoría ya entran lo que son diseñadores, programadores, Sí. y tenemos que considerar ya lo que es únicamente la línea Core, ¿sí? Que pueden ser Core i3, Core i5, Core i7, ¿sí? Dependiendo de lo que vayamos a utilizar. Es importante considerar que nuestro procesador, si lo vamos a utilizar de 3 GHz, puede considerarse ya para lo que es base de datos, programación, gráficos para arquitectos, puede ser diseñadores de juegos, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Entonces ya es un uso más pesado. Incluso a partir de este año se está manejando ya otra categoría más, que podríamos llamarle la gamer. Esa categoría tiene mayor demanda de procesamiento por los gráficos que ahora están utilizando los juegos. Así es, digamos que esa sería la tercera alternativa después de ver lo que es el procesador y la memoria, así como también el disco duro. Sería checar que realmente la resolución de video sea óptima para este tipo de trabajo que está mencionando Felipón. Así es. Es importante considerar, y eso lo hablaremos más adelante, que para un equipo gamer debemos de considerar lo que es un procesador y una memoria RAM suficiente. Actualmente en el mercado ya hay marcas que manejan esta línea y los equipos ya vienen adecuados precisamente para esta función. Así es. Pero aparte de ser equipos gamer, por la robustez que tiene la estructura del equipo, hablando de procesador, almacenamiento y memoria RAM, puede servir para estas otras funciones que hablamos, como son diseño, ¿sí? Para un arquitecto que maneja un software de planos 3D, está genial también este equipo gamer, ¿eh? Sí, así es. Pues la verdad. Incluso hay usuarios que se compran un monitor aparte y lo conectan a su laptop, ¿verdad? Pero el monitor es más grande, presente para ver todas esas precisiones y que no se ve en el mismo monitor normal de las tablets. Entonces una pantalla grande ahí también nos puede servir de mucho respaldo, pero lo que se requiere principalmente son las dos características que acaba de mencionar el compañero Felipe, ¿verdad? Disco duro y el procesador para poder trabajar de manera adecuada. Sí, en este caso mi recomendación es utilizar ya procesadores que tengan 3 GHz y una memoria RAM mínima de 8 GB o 16 de ser posible. Sí. La verdad, porque en experiencias personales muchas veces se adquiere un equipo de cierta marca considerando que por el renombre que tiene, sí, de ahí se agarra, y realmente no cubre las necesidades del arquitecto. Así es. O del editor de video, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, recordemos que la marca pues solamente es el renombre de cada propietario, ¿verdad? Pero los componentes internos, eso sí es lo que nos debe interesar realmente. La marca la podemos buscar nada más por la garantía, pero el componente interno es lo que necesitamos nosotros que nos satisfaga
satisfactoriamente, vaya la redundancia, ¿verdad? En cuanto a los planes que tenemos para realizar nuestras actividades. Sí, y diste en un tema muy importante que es la marca, porque realmente como usuario de un equipo de cómputo, pues la mayoría traen los mismos componentes, pero realmente la marca es la que define el costo y el tiempo, ¿no? del equipo. Así es. Sobre todo el ámbito de las garantías, pero bueno, eso es otro tema que vamos a tocar más adelante. Y pues definitivamente, ya dadas las circunstancias, como resumen, para una línea básica, un procesador de 1.6 a 2 GHz, que tenga una memoria RAM mínimo de 4 GB y un disco duro que puede ser de 500 hasta 1 TB. Para la línea intermedia sería ya de 2 GHz a 3, que puede ser cualquier marca de procesador, hablando de las dos que se puedan encontrar, como son AMD o Intel, y con una memoria RAM de 8 GHz y un disco duro mínimo de 1 TB. Y para la línea más alta ya estamos hablando que son procesadores de 3 GHz, arriba de 3 GHz, y que cuenten con una memoria RAM mínima de 8 hasta 16 GB. Yo recomendaría más 16 GB. Sí, definitivo. 16 GB. Y mínimo 1 TB de almacenamiento. ¿Algo que quieras apuntar como final de este tema? Bueno, pues sí nos gustaría que si tuviesen alguna duda, puedan escribirnos ahí en nuestro blog, ¿sí? Tanto en Facebook como en la página de YouTube. Y puedan escribirnos sus dudas y inmediatamente les daremos respuesta, ¿verdad? Con referente a este tema. Vamos a ir tocando poco a poco más temas interesantes, pero también nos gustaría saber qué es lo que piensan ustedes acerca de cómo elegirían una computadora, ¿verdad? Para poder comprarla, y si realmente la computadora que compraron en este momento ya la tienen, si cubre esos requisitos que ustedes estaban esperando. Es correcto. Es muy importante que nos dejen sus comentarios para que nosotros podamos juntar las experiencias de ustedes, de por ejemplo qué marca les duró mucho tiempo, qué marca no cubrió sus necesidades, porque también garantía. Sucede que adquirimos un equipo y nos quedamos con la idea de que tenemos un tiempo de hasta 5 años más o menos de uso, ¿no? Y ¿cuál es el problema? Que hasta finaliza la garantía y en ese preciso momento se descompone, ¿no? Sí, entonces sí nos gustaría, amigos, que nos dejaran sus experiencias. Por aquí vamos a meter una imagen con nuestros datos para que ustedes nos puedan contactar y exponernos sus experiencias. Muchas gracias.